mi gente informada? Recuerden, estamos en su canal Jurídica al Calor, en donde hablamos de cuestiones de derecho con un lenguaje sencillo y comprensible para todos. El día de hoy continuamos con el juez Alejandro Jiménez, quien nos continuará platicando sobre las etapas del proceso penal. Buen día, señor. Hola, Gaby. Hola, platíqueme. Una vez que ya se desahogó la audiencia inicial, vincularon a proceso, impusieron medidas cautelares, ¿qué sigue? Se fija un plazo de investigación. Puede variar, los topes son de 2 o de 6 meses según el tipo de delito, pero con base en la información que den las partes, el juez va a determinar cuánto tiempo se va a seguir investigando. Este plazo sirve para que la Fiscalía fortalezca su investigación haciéndose de aquellas pruebas que le faltaron para estar preparada de enfrentar un juicio. Y la defensa pueda a su vez ofrecer pruebas de descargo o igual preparar su juicio. ¿Qué depende que el plazo sean 2 meses o 6? La complejidad del asunto, las pruebas que se pretendan ofrecer. Es un tema completamente argumentativo, igual que muchos en derecho. Las partes tendrán que exponer las razones por las que ocupan uno u otro tiempo. Hay asuntos en los que, no sé, tenencia de un arma de fuego, de una droga, donde fue encontrada en la calle, tal vez no haya mucha prueba que desahogar, muchas cosas que recabar. Al revés, en un asunto, no sé, de delincuencia organizada, donde hay múltiples cateos, múltiples objetos a indagar, a obtener la extracción de los celulares, se requiere un plazo de investigación mayor para poder tener esa justificación. O al revés, la defensa podría pedir un plazo amplio si es que necesita conseguir testigos para justificar su teoría del caso o cualquier otra información que requiera. O sea, la defensa puede pedir más de 6 meses, pero la fiscalía no. No, ni una de las dos partes puede excederse de 6 meses. Ok. El 6 meses es el tope y este plazo es conjunto, tanto para fiscalía como en su caso para asesoría jurídica, y para la defensa va a correr de la misma forma y llegado ese último día se va a dar por cerrada, ya nadie puede investigar más. Ok. Y en ningún supuesto se puede alargar ese proceso, ese plazo. Se puede alargar las solicitudes intermedias hasta el tope de los 6 meses. Si hubiese alguna razón extraordinaria, dependería de que el Ministerio Público no hubiera atendido una solicitud de la Fiscalía y entonces el código permite que el juez ordene al fiscal desahogar esa prueba y se va a extender solo para efectos de desahogar esa prueba que indebidamente la Fiscalía no obtuvo en tiempo. Entonces, en este proceso, pues básicamente depende mucho de las pruebas a recabar, ¿cierto? Cierto. Entonces, platíquenos, ¿qué es la teoría del caso? En este sistema se usa mucho ese término, tiene definiciones y palabras muy específicas, pero eso tal vez sea un poco técnico. En esencia, la teoría del caso es la historia de cada una de las partes. La historia de la fiscalía siempre va a ser, o regularmente va a ser, que se acreditó un delito. Pero la defensa puede tener cualquier otra historia. Es decir, es lo que quiere convencer al juez de lo que ocurrió. Por ejemplo, si Juan mató a Pedro, y la fiscalía quiere justificar que Juan mató a Pedro, su teoría del caso va a ser cómo o por qué sabe que Juan le disparó a Pedro, dónde lo hizo, a qué horas, y que efectivamente Pedro murió por el disparo del arma de fuego. Al revés, la defensa podría justificar o tener múltiples historias, que Pedro no estaba ahí, perdón, que Juan no estaba ahí, que Juan no fue quien disparó, que Juan se encontraba en una riña previa con Pedro, que Juan actuó en legítima defensa porque Pedro lo había amenazado previamente y creyó que en ese momento lo iba a atacar, o alguna otra historia. Es básicamente el cuento que cada uno de ellos va a contar en el juicio y que en teoría pretende justificar con sus pruebas. Más o menos eso es la teoría. No sé si me expliqué. La verdad, ahora que lo dices, sí me tengo algunas dudas. La primera, he escuchado hablar sobre la teoría activa y pasiva. ¿Nos podría explicar de qué versa cada una? La teoría activa se refiere a cuando hay una historia que va a ser contada. No se tiene la misma posición que la fiscalía. Normalmente con esto, perdón, nos referimos a la defensa, porque siempre la fiscalía va a tener una teoría activa, que es justificar el delito.
Pero la defensa puede defenderse en esencia con una teoría pasiva o una activa. La activa es cuando tiene su propia historia, tiene su propio cuento. Decía un amigo de Sinaloa, mi cuento, yo lo cuento como quiera, algo así. Va a contar su historia de cómo sucedieron las cosas. Eso es activo. Va a tener sus propias pruebas para justificar esa historia. Eso es activo. La pasiva es cuando no tiene una historia. Ejerce su derecho de no declarar, ejerce su derecho de presunción de inocencia al nivel tope, teniendo entonces o haciendo la función de tratar de demostrar que la fiscalía está mal, pero no por una prueba propia, sino a través de la eliminación de la prueba de la fiscalía, porque sea irregular, porque no generan credibilidad sus testigos, porque es insuficiente. Ataca la versión de la fiscalía, por eso se llama pasiva, simplemente está actuando receptivamente. Y la otra, ahorita estaba haciendo memoria y hay muchos asuntos entre los comentarios que escuchamos en redes sociales, ya sea en Instagram o en TikTok, que hay juicios y hay personas que están en una medida de prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, y que tienen años sin recibir una sentencia. ¿Por qué puede ser esto? Ok, después de la etapa inicial y la investigación complementaria van a venir todavía otras 2 etapas en las cuales podrían suceder más cosas para retrasar el juicio. Pero en esta inicial, si bien la Constitución dispone un plazo de 6 meses tope para la investigación, hay supuestos en los cuales puede retrasarse, como el que te comentaba hace un momento. Y eso suele ocurrir porque la defensa pide una prueba, no se desahoga y entonces es necesario reaperturar la investigación, de hecho se llama reapertura de investigación, y el juez ordena al fiscal recabar esa prueba. Es común, suele ocurrir en algunos asuntos o en varios, que los defensores utilicen eso para retrasar el juicio. Bueno, a veces incluso también la fiscalía. Pero lo que hacen es no desahogar esa prueba cuando le interesa a la fiscalía retrasar el asunto, o a la defensa lo pide pocos días o el último día antes de cerrar el plazo de investigación. Obviamente en unas horas no lo va a poder desahogar la fiscalía y entonces reaperturan el plazo, con ello retrasando que se cumpla esos 6 meses. Normalmente esto obedece a juegos de las partes. No dudo que pueda haber algunos asuntos que dependan de una mala actuación, pero, pero regularmente es por la actuación de las partes que buscan una forma de resolver el asunto distinta al juicio, es decir, que lograr la liberación de su cliente cuando pasen los 2 años y tenga que ser liberado en vez de enfrentar un juicio para determinar si es culpable o inocente, aunque tal vez ya me adelanté demasiado. Ok, sí, salen más dudas. ¿Usted como juez puede hacer algo para que ese plazo sea más corto? Puedo aplicar medios de apremio, puedo apercibir a las partes o puedo celebrar audiencias en la menor cantidad de plazo posible a fin de que ello no retrase tanto. Pero realmente yo no puedo condicionar a las partes a que hagan una cosa u otra. El juez en el sistema penal acusatorio toma distintas vertientes y en muchas de ellas es director del proceso. Como director del proceso tiene que vigilar que el proceso, que el asunto se lleve bien, conminando a ambas partes a sujetarse a los plazos legales, pero tiene que cuidar al mismo tiempo que eso no vulnere el derecho de defensa o incluso la seguridad jurídica o la procuración de justicia. Es una situación compleja determinar en qué momento vamos a cortar. No sé, se me ocurre ahora que mencionas eso, por ejemplo, un recurso regular de los defensores o de los imputados es cambiar continuamente de defensor. Y con eso hace que la audiencia no se celebre y se va difiriendo una y otra ocasión. En mi caso, yo les pongo un límite a esos cambios. Y si ellos insisten en ese cambio, simplemente designo al defensor público para que se haga cargo del asunto. Eventualmente, cuando llega a ese límite, ellos tienen a un último defensor que suele ser privado y no el público. Ok, entonces se podría decir que la mayoría de estos retrasos al final del día llevan un consentimiento del imputado. Sí, no lo van a reconocer así, Claro. pero suele ocurrir así.
Mi última duda sería, hace un momento refirió el plazo de 2 años. ¿Qué ocurre cuando se cumplen esos 2 años de iniciado el proceso? La Constitución establece que a los 2 años la persona debe quedar en libertad. Sin embargo, existe jurisprudencia de la Suprema Corte que este plazo puede ampliarse. Por razones de la complejidad del asunto, la actuación de las partes y la actuación del propio órgano jurisdiccional, el juez va a valorar si la persona, tras transcurrir esos 2 años, debe quedar en libertad o puede ampliarse ese plazo de prisión. A eso es a lo que me refería. Muy bien, pues con esto damos por concluida esta etapa de investigación complementaria y recuerden activar la campanita y seguirnos para ver nuestro siguiente episodio que será la etapa intermedia. ¡Hasta luego!